Ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Muy buenos días. Celebramos nuevamente el domingo, día en que recordamos la resurrección de Jesucristo. Afirmamos nuestra esperanza y la fortalecemos. Nuestra fe se hace más robusta cuando recordamos este triunfo que es irreversible. El Señor venció la muerte y la muerte no volverá a dominar jamás. Ha quedado derrotada para siempre. Nos unimos en esta Eucaristía a Jesucristo, el Señor resucitado, y con Él a toda la humanidad. Hacemos nuestras las alegrías de quienes celebran la concepción o el nacimiento de un hijo, un cumpleaños dándole gracias a Dios por la vida, un aniversario de matrimonio o de cualquier institución, la recuperación de un enfermo, sobre todo en estos tiempos en que la enfermedad resulta ser tan letal. El logro o la consecución de un triunfo. No pasa un día sin que recibamos participación de grados o de este tipo de acontecimientos que nos muestran personas que van logrando sus metas y de alguna forma están elevando consigo al resto de la sociedad. También hacemos nuestra la alegría de todos aquellos que sienten que su entrega tiene una razón de ser. Los padres de familia que sienten la satisfacción de poder brindarles a sus hijos condiciones para que se desarrollen y crezcan y sean mejores seres humanos. La de los líderes sociales que están trabajando por la dignificación de sus comunidades, por la promoción de los derechos humanos, por la búsqueda de una sociedad más incluyente, más grata para todos. Hacemos también nuestra la lucha de las autoridades que deben tomar difíciles decisiones y que no pueden perder de vista que su razón de ser es el bien común. Y se esmeran con tesón y con honestidad para no perder de vista el bien común y parcializarse por intereses particulares. Sentimos nuestra también
la lucha de quienes sienten en peligro su vida, unos por la enfermedad, otros por la amenaza de parte de otros. Nos unimos a ellos y hacemos nuestra su preocupación y queremos compartir con ellos la esperanza que nos viene del Señor. También nos sentimos cerca de los que han perdido su trabajo en estos tiempos de restricciones. Nos sentimos también cerca de aquellos que se han sentido constreñidos, empujados a la inactividad prácticamente y no pueden llevar a su casa el pan que ordinariamente llevaban con mucho esfuerzo, con mucha fatiga, pero lo llevaban. Ahora ni eso. Y particularmente nos sentimos unidos a los habitantes de la calle, a los que no tienen un hogar donde llegar y necesitan de la solidaridad del resto de la sociedad. También nos sentimos unidos a todos los enfermos que están en este momento luchando con la pandemia que azota a la humanidad. Pueden tener la seguridad de que Dios está a favor de nosotros, los seres humanos, y no a favor de la pandemia. La pandemia no es un azote de Dios, no es un castigo de Dios. Es consecuencia de nosotros los seres humanos, de nuestras decisiones, a veces decisiones inadvertidas o equivocadas, pero decisiones nuestras, no de Dios. Dios está a favor de la vida, porque Él es Padre, y lo que Él quiere es que la humanidad viva. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y ese es el designio del Padre Celestial. Por eso, a los enfermos les damos esa buena noticia. Dios está a favor de su vida. Igualmente, a los médicos, a todo el personal profesional de la salud y a los científicos que se esmeran en la búsqueda de una solución para esta virosis, los animamos a que se sientan instrumentos de Dios, brazos de Dios, cerebro de Dios, prolongación de Dios en la historia de la humanidad para hacer el bien, para proteger la vida, para salvar la vida. Y por último, nos unimos a aquellos que están recordando a sus seres queridos que partieron de nuestro lado físicamente, pero que están espiritualmente unidos a nosotros porque viven para Dios y nosotros estamos cerca de Dios. Algunos están conmemorando varios años de la partida de sus seres queridos y todavía sienten la tristeza de la separación, el vacío de la ausencia. Otros, hace poco tiempo, un año, menos de un año, incluso hay algunos que hoy están celebrando 9 días y otros que los vieron morir ayer. Para todos, recordemos que es normal, natural, que sintamos tristeza, que llorar es un recurso humano. También Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Eso no nos quita la fe.
Sentirnos tristes no nos quita la fe. El apóstol habla en la carta a los tesalonicenses de que nosotros tenemos una tristeza con esperanza. Por eso, al celebrar la Eucaristía, nos unimos a todos, los vivos y los muertos, porque para Dios todos estamos vivos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos el amor que Dios nos manifestó resucitando a Jesucristo de la muerte, y al mismo tiempo pidámosle a Dios que nos perdone, que nos ayude a romper las ataduras del pecado y de la muerte para poder amar con libertad y vivir con alegría. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Ten piedad por mi pecado, ten piedad porque no he amado, ten piedad porque no he dado lo que debo dar de mí. Ten piedad porque no hago todo lo bueno que debo, pero en cambio hago el mal que yo no quisiera hacer. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Unámonos al coro de los ángeles para darle gloria al Dios que está en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Padre, sé propicio a tus servidores y multiplica bondadoso sobre nosotros los dones de tu gracia, para que firmes en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos fielmente en la realización de tu designio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. No existe ningún Dios fuera de ti, que tenga bajo su cuidado el mundo entero y ante el cual debiera tú justificar tu sentencia. El fundamento de tu justicia es tu propio poder. Teniendo pues dominio sobre todos, puedes tener de todos compasión. Hace ostentación de su fuerza el que sabe que no está en posesión del poder absoluto, y por eso censura las libertades de sus propios seguidores. Tú, en cambio, por ser verdaderamente soberano, nos juzgas con clemencia y nos gobierna con gran misericordia. Tú tienes el poder a tu disposición cuando lo quieras. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano con los otros, y colmaste a tus hijos de esperanza, pues cuando han pecado, les da la oportunidad de arrepentirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué pedir en oración, ni la forma de hacerlo. El Espíritu es quien gime en nosotros y, aún sin palabra, intercede. Y Dios, que penetra hasta lo más íntimo de los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir y cómo su intención es a favor de los fieles. Está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día propuso Jesús a la multitud esta otra parábola. El reino de los cielos es como lo que sucede a la buena semilla que un hombre sembró en su campo. Cuando los hombres dormían, vino un hombre enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y produjo espigas, apareció también la cizaña. Entonces fueron los trabajadores y le dijeron a su señor: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué hay cizaña? Él les respondió: esto lo hizo un enemigo. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Pero él les contestó: no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, encargaré a los segadores que arranquen primero la cizaña, la amarren en gavillas y la quemen, y que el trigo lo guarden en mis graneros. También les propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos pasa lo mismo que con el grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece la planta es la mayor de toda la huerta y llega a ser un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros a hacer nido en sus ramas. También les dijo esta otra parábola. Con el reino de los cielos pasa lo mismo que con la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina. Y con solo eso fermentó toda la masa. Todo esto lo dijo Jesús en parábolas a la multitud. Sin parábolas no les hablaba. Así debía cumplirse aquello que Dios había dicho por medio del profeta. Voy a abrir la boca para decir parábolas, manifestando lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Entonces se retiró de la multitud y regresó a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino de los cielos. La cizaña son los seguidores del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles. Como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así sucederá al final de la edad. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos escardarán de su reino a todos los que hacen el mal y a todos los que causan escándalos, y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a disponer nuestro oído para oír, para atender este mensaje del Señor. El
Evangelio del domingo pasado nos refería a la parábola de la siembra. Y en esa parábola estaba implícito el mensaje del reinado de Dios. ¿Cómo reina Dios? Dios no reina por una intervención avasalladora, arrasadora, sino como una propuesta libre. Quienes la aceptan se comprometen y entonces producen una cosecha asombrosa. Ahora, pasamos del individuo al grupo. ¿Cómo es el grupo donde reina Dios? Y todos nosotros nos imaginamos con esos sueños románticos que albergamos. Todos nosotros nos imaginamos el reino de Dios como un reino donde todo es belleza, todo es bondad, todo es ternura, todo es alegría y no hay ningún motivo para quejas. Jesús plantea las cosas de una forma más realista, pero también señala unas cosas que necesitamos captar bien. Dice que con el reino de Dios sucede lo mismo que con el hombre que siembra buena semilla en su campo. Y ojo, cuando los hombres dormían, vino un hombre enemigo. Eso es importante, un hombre enemigo. Este diablo es un hombre enemigo. Vino un hombre enemigo y sembró cizaña en su campo. Cuando vinieron a darse cuenta, había junto al trigo la cizaña. ¿Qué es lo que esto quiere decir? En primer lugar, fijémonos que el trigo se siembra para producir la materia prima del pan. Y el pan alimenta la vida y compartido crea la convivencia. La cizaña es una planta que tiene unas raíces profusas, muchas raíces, y normalmente se enredan las raíces con las raíces de las plantas vecinas. La cizaña produce un grano que se utilizaba en pequeñas dosis como narcótico para adormecer a las personas. Entonces aquí tenemos dos cosas: el trigo, que es el signo de la vida y de la convivencia, y por el otro, la cizaña, que es el enredo que atrapa por debajo, el enredo subterráneo, digámoslo así, y por otro lado, su capacidad de adormecer. Por eso no hay ninguna contradicción en el hecho de que la cizaña fue sembrada cuando los hombres dormían. Es decir, este adormecimiento es la ocasión para que la cizaña sea sembrada. Este sueño es el mismo sueño que vamos a encontrar en el capítulo 25 de las vírgenes necias y sobre todo en el capítulo 26, donde los discípulos son los que se duermen mientras Jesús está haciendo oración para no ceder a la tentación de salir corriendo y abandonar el proyecto de Dios. Ahí es donde más dramáticamente se ve el sentido de ese sueño. Jesús está combatiendo contra el deseo de defender su vida y dejar tirado el proyecto de Dios. Y por eso ora. Le ha dicho a sus discípulos: oren conmigo, quédense aquí
y oren para no caer en la tentación. Ellos se durmieron. Dormirse significa desentenderse del compromiso. Pero ¿por qué se desentienden del compromiso? Porque eso les resulta demasiado pesado. El evangelista nos dice que ellos tenían los ojos cargados de sueño. Es demasiado pesado esto que Jesús está haciendo. Pues bien, trasladémonos de allá a acá y hagámonos unas preguntas, porque la cizaña se cultiva en la medida en que nosotros nos dejamos llevar de ese enredo y de ese adormecimiento. El enredo de las raíces es invisible, es subterráneo, pero es fatal. No se puede arrancar la cizaña sin dañar el trigo. Y por otro lado, el sueño, el narcótico. Y pensemos en esto. Cuando nosotros vemos estas situaciones ambiguas en nuestra sociedad, ¿en qué pensamos? Pongamos un ejemplo. Una noticia por televisión que es mucho más visible y nos dicen: estalló un carro de gasolina en Tasajera y murieron no sé cuántas personas. Cuando nosotros sentimos que nos hemos acostumbrado tanto a estas noticias y simplemente nos encogemos de hombros diciendo: ¿quién los manda a andar robando gasolina? Ojo, ojo, que ahí está la cizaña. Porque nosotros estamos haciendo un juicio y un juicio de condenación. Esa gente hay que arrancarla, porque es que son los que no sirven para esta sociedad. Ojo con eso, porque ese juicio descalificador es producto de la cizaña. Cuando nos dicen que se ha aumentado el contagio del coronavirus en nuestra sociedad y que la gente anda por la calle sin mascarilla, y nosotros decimos: es que esa gente irresponsable y comenzamos a echar contra la gente. Ojo, que la cizaña nos tiene enredados, nos tiene anestesiados y no nos permite tener la sensibilidad como para pellizcarnos y analizar el asunto y darnos cuenta de que detrás de lo que no se ve hay algo que es muy profundo y al mismo tiempo dañino: las raíces. Estamos adormecidos y no nos damos cuenta de las raíces del problema. El problema de la corrupción en Colombia, que ha llevado a niveles de gasto y de desgaste, no es un simple juicio moral el que lo va a resolver. Esto necesitamos analizarlo en sus raíces culturales. Pero no nos dejemos adormecer la conciencia con los cuentos que dicen o con lo que sale en las redes sociales. Tratemos de pensar con cabeza propia qué es lo que Jesús quiere inculcarnos. No nos dejemos llevar por lo que se dice. Necesitamos analizar estas cosas con sensibilidad, y la cizaña nos ha insensibilizado. La segunda parábola habla del reino de los cielos comparado con un grano de mostaza. Si esta primera parábola nos habló de la inclusión
cualitativa. Es decir, aquí se acoge a todos, aquí caben todos. Y no se va a eliminar a nadie porque todos tienen la oportunidad hasta el último momento, hasta la cosecha. Ahora, la segunda parábola nos habla de esa inclusión, pero desde el punto de vista cuantitativo, ya no cualitativo, buenos y malos, sino cuantitativo. Y entonces habla de una pequeña semilla que llega a ser el arbusto más grande de la huerta. Como comentábamos en otra oportunidad, no se habla del árbol más majestuoso de la selva o del bosque, porque la selva y el bosque son lugares inhóspitos donde muy fácilmente la vida puede estar amenazada. En cambio, la huerta es el lugar donde se cultiva para la vida, se labra a favor de la vida. Allí, en la huerta, esta semilla que era la más pequeña de todas es la mejor oferta que hay. Y llega a ser un arbusto donde los pájaros vienen a hacer su nido. Los pájaros aquí son una manera de hablar de los extranjeros, de los paganos. Los paganos vienen a encontrar su hogar también en el reino de Dios. La comunidad de Jesús, la comunidad con la que Jesús sueña, no es una realidad romántica de angelitos, como lo vimos en la parábola anterior. Es una comunidad de brazos abiertos donde todos puedan llegar y sentirse acogidos como en su propia casa. Los pájaros vienen a hacer su nido. Y por último, la tercera parábola nos habla de la capacidad que tiene esta comunidad de Jesús para influir en la convivencia social humana. Lo presenta de una forma también comparativa, un pellizco de levadura con medio quintal de masa de trigo. Y dice Jesús que ese pellizco de levadura, escondido allá dentro, tragado por la masa de la levadura, tiene la virtualidad de fermentar toda la masa. Y al fermentar la masa la hace apta para hacer pan. El pan que se come y nutre la vida, el pan que se comparte y nutre la convivencia. Esa es la tarea de los cristianos. Nosotros no estamos puestos en el mundo para formar un imperio universal que domine a todos los hombres, no. Estamos puestos en el mundo como la levadura en la masa para estimular lo mejor de la raza humana, para impulsar el desarrollo humano de los pueblos, cada uno desde su propia cultura, porque aquí caben todas las culturas, caben todas las naciones, para impulsar el desarrollo humano de manera que los seres humanos seamos cada vez más humanos. ¿Y cómo somos cada vez más humanos? En la medida en que tenemos una vida de mejor calidad y una convivencia cada vez más incluyente y grata. Esa es la realidad que nos propone el mensaje de hoy. Que nosotros formemos esa comunidad sin romanticismos de ninguna clase, con el realismo con el que Jesús nos la propone. Aquí caben todos, los buenos y los malos, y todos tienen una oportunidad. Pero se trata de que hay un proyecto de Dios, y el proyecto de Dios es la vida y la convivencia. Una vida y una convivencia que sean dignas de los seres humanos. Cuando nosotros nos comprometemos en eso,
entonces estamos realizando nuestra vida y dándole sentido a la historia de la humanidad. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tú, Cristo amoroso, como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, que entre espigas y racimos poblaron la viña en el trigal. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor sea tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en toda su santa iglesia. Padre, tú que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe los dones de tus fieles y santifícalos como bendijiste los de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos diariamente las pruebas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual.
Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos cantando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo solo es. El que siempre reina, Él es nuestro Dios. Dios es el eterno, nuestro Salvador. Hosana en el cielo y en la tierra amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu de Jesús y manteniendo los brazos abiertos a toda la humanidad, oremos como el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, vosotros, los que estáis angustiados, los que estáis oprimidos, que yo os aliviaré. Los que os sintáis cansados y los que estéis hundidos, venid hasta mi casa, que yo os cobijaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Cansado y angustiado, hundido y deprimido, hoy vengo hasta tu casa, hoy llego a ti, Señor. Sé que suave es tu yugo y ligera tu carga, aunque son tan inmensos como inmenso es tu amor. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid
Oremos. Padre, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios del cielo, y haz que de lo antiguo pasemos a la nueva vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Feliz día del Señor. Sabe a esperanza, tu nombre me sabe al tiempo en que de niño rezaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma. María de Nazaret, María de mi esperanza, María de mi niñez, María de mi añoranza, tu nombre me sabe al tiempo en que de niño rezaba.